Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 1. Moisés 1, Abraham 3. Lección asignada del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022. Titulado Esta es mi obra y mi gloria. Al leer lo que Dios le dijo a Moisés y a Abraham, mediten lo que Él también podría estar diciéndole a usted. Anote sus impresiones a continuación. La Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿qué había antes de ese principio? ¿Y por qué creó Dios todo eso? El Señor ha clarificado estas preguntas por medio del profeta José Smith. Por ejemplo, el Señor nos ha dado el registro de una visión en la cual Abraham vio nuestra existencia como espíritus, antes que existiera el mundo. También nos ha dado la traducción o revisión inspirada de los primeros 6 capítulos de Génesis, denominado el libro de Moisés, que no empieza con «en el principio». En lugar de ello, comienza con una experiencia que tuvo Moisés que proporciona algo de contexto al bien conocido relato de la creación. Juntas, esas escrituras de los últimos días son un buen punto de partida para comenzar nuestro estudio del Antiguo Testamento, ya que tratan algunas preguntas fundamentales que nuestra lectura puede plantear. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la obra de Dios y qué lugar ocupamos en ella? Los primeros capítulos del Génesis podrían verse como la respuesta del Señor a la solicitud de Moisés. Sé misericordioso para con tu siervo, oh Dios, y dime acerca de esta tierra y sus habitantes, y también de los cielos. Como subtítulo: Tengo un destino divino como hijo o hija de Dios. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 1, el cual escucharemos a continuación. Las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, y vio a Dios cara a cara, y habló con él, y la gloria de Dios cubrió a Moisés, por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Y Dios habló a Moisés diciendo: He aquí, soy el Señor Dios omnipotente, y sin fin es mi nombre, porque soy sin principio de días ni fin de años. ¿Y no es esto sin fin? He aquí, tú eres mi hijo, mira, pues, y te mostraré las obras de mis manos, pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás cesan. Por consiguiente, ningún hombre puede contemplar todas mis obras sin ver toda mi gloria, y ningún hombre puede ver toda mi gloria y después permanecer en la carne sobre la tierra. Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito, y mi unigénito es y será el Salvador, porque es lleno de gracia y de verdad. Pero aparte de mí no hay Dios, y para mí todas las cosas están presentes, porque todas las conozco. Y ahora bien, he aquí te revelo solo esto, Moisés, hijo mío, porque tú estás en el mundo, y ahora te lo muestro. Y aconteció que Moisés miró, y vio el mundo sobre el cual fue creado, y vio Moisés el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y que fueron creados, de lo cual grandemente se maravilló y se asombró. Y la presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que su gloria ya no lo cubría, y Moisés quedó a solas, y al quedar a solas cayó a tierra. Y sucedió que por el espacio de muchas horas Moisés no pudo recobrar su fuerza natural según el hombre, y se dijo a sí mismo: Por esta causa ahora sé
que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, pero no mis ojos naturales, sino mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales no hubieran podido ver, porque habría desfallecido y me habría muerto en su presencia, mas su gloria me cubrió y vi su rostro, porque fui transfigurado delante de él. Y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? Porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante él. Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural. ¿No es verdad esto? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo, y por otra parte, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí es tinieblas. Y puedo discernir entre tú y Dios, pues él me dijo, adora a Dios, porque a él solamente servirás. Vete de aquí, Satanás, no me engañes, porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito. Y también me dio mandamientos cuando me habló desde la zarza que ardía diciendo, invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y adórame. Y añadió Moisés, no cesaré de clamar a Dios, tengo otras cosas que preguntarle, porque su gloria ha estado sobre mí, por tanto puedo discernir entre tú y él. Retírate de aquí, Satanás. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente, y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. No obstante, clamando a Dios, recibió fuerza y mandó diciendo, retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces Satanás comenzó a temblar, y se estremeció la tierra, y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo, en el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta con lloro y llanto y crujir de dientes, y se apartó de allí, sí, de la presencia de Moisés, de modo que no lo vio más. Y Moisés dio testimonio de esto, pero no existe entre los hijos de los hombres por motivo de la iniquidad. Y cuando Satanás se hubo retirado de la presencia de Moisés, sucedió que éste levantó los ojos al cielo, estando lleno del Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo. E invocando el nombre de Dios, de nuevo vio su gloria, porque lo cubrió, y oyó una voz que decía, bendito eres, Moisés, porque yo, el Omnipotente, te he escogido, y serás más fuerte que muchas aguas, porque éstas obedecerán tu mandato cual si fueses Dios. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo, sí, a Israel mi escogido. Y sucedió, mientras la voz aún hablaba, que Moisés fijó los ojos y vio la tierra. Sí, la vio toda, y no hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. Y también vio a sus habitantes, y no hubo una sola alma que no viese, y pudo discernirlos por el Espíritu de Dios, y grande era su número, sí, incontables como las arenas sobre la playa del mar. Y vio muchas regiones, y cada una se llamaba tierra, y había habitantes sobre la faz de ellas. Y sucedió que Moisés imploró a Dios diciendo, te ruego que me digas, ¿por qué son estas cosas así, y por qué medio las hiciste? Y he aquí la gloria del Señor cubrió a Moisés, de modo que Moisés estuvo en la presencia de Dios, y habló con él cara a cara. Y Dios el Señor le dijo a Moisés, para mi propio fin he hecho estas cosas, he aquí sabiduría, y en mí permanece.
y las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Y al primer hombre de todos los hombres he llamado Adán, que es muchos. Pero solamente te doy un relato de esta tierra y sus habitantes, porque aquí hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen, y son incontables para el hombre, pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías y las conozco. Y aconteció que Moisés habló al Señor diciendo: Sé misericordioso para con tu siervo, oh Dios, y dime acerca de esta tierra y sus habitantes, y también de los cielos, y entonces quedará conforme tu siervo. Y Dios el Señor habló a Moisés diciendo: Los cielos son muchos, y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados, porque son míos. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra, y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras. Porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y ahora, Moisés, hijo mío, yo te hablaré acerca de esta tierra sobre la cual te hallas, y tú escribirás las cosas que yo hablaré. Y en el día en que los hijos de los hombres menosprecien mis palabras y quiten muchas de ellas del libro que tú escribas, he aquí, levantaré a otro semejante a ti, y de nuevo existirán entre los hijos de los hombres entre cuantos creyeren. Estas palabras le fueron declaradas a Moisés sobre el monte, el nombre del cual no se sabrá entre los hijos de los hombres, y ahora te son declaradas a ti. No las muestres a nadie, sino a quienes creyeren. Así sea. Amén. El presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, enseñó lo siguiente: gran parte de la confusión que experimentamos en la vida proviene de simplemente no saber quiénes somos. Esto es un fragmento del mensaje El reflejo en el agua, el cual fue dado como una charla fogonera del sistema educativo de la Iglesia para jóvenes adultos, el 1 de noviembre de 2009. El Padre Celestial sabe quiénes somos, y Satanás también. El primer mensaje de Dios a Moisés contenía las verdades: tú eres mi hijo, y tú eres a semejanza de mi unigénito. Por el contrario, Satanás se dirigió a Moisés meramente como hijo de hombre. Medite a continuación. ¿De qué modo serían diferentes su vida y sus decisiones si usted se considerara a sí mismo como Satanás quiere que se considere, como un simple hijo de hombre? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera bendice su vida el saber y el recordar que usted es un hijo o hija de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué versículos o frases adicionales en el capítulo 1 de Moisés le ayudan a ver su valor divino? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿puedo resistir la influencia de Satanás? Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 1, los versículos del 12 al 26, los cuales releeremos a continuación. Y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo:
¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? Porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante él. Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural. ¿No es verdad esto? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo, y por otra parte, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí es tinieblas. Y puedo discernir entre tú y Dios, pues él me dijo, adora a Dios, porque a él solamente servirás. Vete de aquí, Satanás, no me engañes, porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito. Y también me dio mandamientos cuando me habló desde la zarza que ardía diciendo, invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y adórame. Y añadió Moisés, no cesaré de clamar a Dios, tengo otras cosas que preguntarle, porque su gloria ha estado sobre mí, por tanto puedo discernir entre tú y él. Retírate de aquí, Satanás. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente, y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. No obstante, clamando a Dios, recibió fuerza y mandó diciendo, retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces Satanás comenzó a temblar, y se estremeció la tierra, y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo, en el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta con lloro y llanto y crujir de dientes, y se apartó de allí, sí, de la presencia de Moisés, de modo que no lo vio más. Y Moisés dio testimonio de esto, pero no existe entre los hijos de los hombres por motivo de la iniquidad. Y cuando Satanás se hubo retirado de la presencia de Moisés, sucedió que éste levantó los ojos al cielo, estando lleno del Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo. E invocando el nombre de Dios, de nuevo vio su gloria, porque lo cubrió. Y oyó una voz que decía, bendito eres, Moisés, porque yo, el Omnipotente, te he escogido, y serás más fuerte que muchas aguas, porque éstas obedecerán tu mandato cual si fueses Dios. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo, sí, a Israel mi escogido. Tal como se ve con claridad en el capítulo 1 de Moisés, el tener grandes experiencias espirituales no nos libra de la tentación. De hecho, una de las tácticas de Satanás es tentarnos a dudar de tales experiencias y de lo que hayamos aprendido de ellas. Al leer sobre la respuesta de Moisés a Satanás, la cual se halla en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprende usted que le ayude a mantenerse fiel al testimonio que ha recibido? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le ayuda a usted a resistir otras tentaciones de Satanás? Medite una última vez en este bloque de lectura. Basándose en lo que ha aprendido en este bloque de lectura, podría elaborar un plan para resistir las tentaciones. Por ejemplo, podría completar la siguiente frase. Cuando me sienta tentado a, haré lo siguiente. Coloque pausa al video y repitiendo la frase, haga este ejercicio ahora mismo.
Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 5, el versículo 12, donde se menciona: Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. También se recomienda estudiar el mensaje No me engañes, por el elder Gary E. Stevenson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes. El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir 2 historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo: solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas. A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea.
La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera, así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros dos pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlos, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: «Tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera». Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: no vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo. Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas, o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió: ¿quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? En otras palabras, Moisés dijo: no me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde.
Él declara: «Vete de aquí, Satanás, no me engañes». Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo: «Vete, tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda». El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno. Como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo: «Yo soy el unigénito, adórame a mí». Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto: puede que sea un labrador negro, pero si un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca. Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió. Su voz fue segura: «Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria». Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo: «Bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días». La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró: «Por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos». En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques. La manera es sencilla: por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: «Yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos». ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración. Ajustes en las normas y ordenanzas del templo. Y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla.
La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad. ¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol, y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz. Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad. Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel. Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Soy un hijo de Dios, un video disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos en forma de audio a continuación. Recordarán que el libro de Moisés comienza cuando él es llevado a una montaña extremadamente alta. Y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Lo que ocurrió después fue lo que le sucede a los profetas que son llevados a montañas altas. Vio a Dios cara a cara y habló con él. Moisés, he aquí, tú eres mi hijo. Mira pues, y te mostraré las obras de mis manos. Y Moisés vio la tierra, sí, la vio toda. Y no hubo una partícula de ella que no viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. Y también vio a sus habitantes, y no hubo una sola alma que no viese.
Esa experiencia tan notable en todos los aspectos es una de las grandes revelaciones de la historia de la humanidad. Pero el mensaje que Moisés nos dejó es: no bajen la guardia. No piensen que una gran revelación, un momento maravilloso e iluminador, el descubrir un sendero inspirado, sea el fin de todo. Lo que a continuación le acontece a Moisés, tras ese momento tan espiritual, sería algo absurdo de no ser tan peligroso y de esperar. Lucifer, en un intento de continuar con su oposición, en su esfuerzo incansable por atacar tarde o temprano, se aparece. Y después de que Dios se ha revelado al profeta, le dice: Moisés, hijo de hombre, adórame. Pero Moisés no le sigue el juego. Él ya ha visto a Dios. Y en comparación, la actuación de Satanás es totalmente tétrica. ¿Quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios. ¿Dónde está tu gloria para que te adore? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo, y puedo discernir entre tú y Dios. Vete de aquí, Satanás, no me engañes. El registro muestra una reacción que es tanto patética como aterradora. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra, y mandó y dijo: yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés empezó a temer grandemente, y al comenzar a temer, vio la amargura del infierno. No obstante, al pedirle a Dios, recibió fuerzas. ¡Retírate de mí, Satanás! Porque solo a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y entonces Satanás comenzó a temblar y se estremeció la tierra. En el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta, con lloro y llanto y crujir de dientes, y se apartó de allí. Siempre para volver otra vez, eso por seguro, pero siempre para ser vencido por la gloria de Dios, siempre. Reconozco la realidad de la oposición y la adversidad que con tanta frecuencia vienen después de haber tomado decisiones inspiradas, después de momentos de revelación y convicción. Pero testifico que Dios ha fijado límites a los poderes de las tinieblas. Y cuando nos infrinjan el segundo, el tercero y el cuarto golpe, no temáis, Jehová peleará por vosotros. Como subtítulo: la obra y la gloria de Dios es ayudarme a lograr la vida eterna. Esto es correspondiente a Moisés, capítulo 1, los versículos del 27 al 39, y a Abraham, capítulo 3. A continuación se releerá Moisés, capítulo 1, los versículos del 27 al 39, que dicen lo siguiente: Y sucedió que mientras la voz aún hablaba, que Moisés fijó los ojos y vio la tierra. Sí, la vio toda, y no hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. Y también vio a sus habitantes, y no hubo una sola alma que no viese, y pudo discernirlos por el Espíritu de Dios. Y grande era su número, sí, incontables como las arenas sobre la playa del mar. Y vio muchas regiones, y cada una se llamaba tierra, y había habitantes sobre la faz de ellas. Y sucedió que Moisés imploró a Dios diciendo:
te ruego que me digas por qué son estas cosas así, y por qué medio las hiciste. Y he aquí, la gloria del Señor cubrió a Moisés, de modo que Moisés estuvo en la presencia de Dios, y habló con él cara a cara. Y Dios el Señor le dijo a Moisés: para mi propio fin he hecho estas cosas. He aquí, sabiduría, y en mí permanece. Y las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, Hijo de gracia y de verdad. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Y al primer hombre de todos los hombres he llamado Adán, que es muchos. Pero solamente te doy un relato de esta tierra y sus habitantes, porque he aquí, hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser, y hay muchos que hoy existen y son incontables para el hombre. Pero para mí todas las cosas están contadas, porque son mías y las conozco. Y aconteció que Moisés habló al Señor diciendo: sé misericordioso para con tu siervo, oh Dios, y dime acerca de esta tierra y sus habitantes, y también de los cielos, y entonces quedará conforme tu siervo. Y Dios el Señor habló a Moisés diciendo: los cielos son muchos, y son innumerables para el hombre, pero para mí están contados, porque son míos. Y así como dejará de existir una tierra con sus cielos, así aparecerá otra, y no tiene fin, mis obras, ni tampoco mis palabras. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Tras contemplar una visión sobre las creaciones de Dios, Moisés hizo una petición al Señor. Dime, ¿por qué son estas cosas así? Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención de la respuesta del Señor que se encuentra en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. A continuación se leerá Abraham, capítulo 3. Y yo, Abraham, tenía el Urim y Tumim, que el Señor mi Dios me había dado en Ur de los Caldeos. Y vi las estrellas, y que eran muy grandes, y que una de ellas se hallaba más próxima al trono de Dios, y había muchas de las grandes que estaban cerca. Y el Señor me dijo: estas son las que rigen, y el nombre de la mayor es Kolob, porque está cerca de mí, pues yo soy el Señor tu Dios. A esta la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual estás. Y el Señor me dijo por el Urim y Tumim que Kolob era conforme a la manera del Señor, según sus tiempos y estaciones en sus revoluciones, que una revolución era un día para el Señor según su manera de contar, que es 1000 años de acuerdo con el tiempo que le he señalado a esa donde estás. Esta es la computación del tiempo del Señor según el cómputo de Kolob. Y el Señor me dijo: el planeta que es el luminar menor, más pequeño que aquel que ha de señorear el día, sí, la luz de la noche, está más arriba, o sea, es mayor que aquel donde te encuentras, en cuanto a computación, pues se mueve en orden más despacio. Esto va en orden porque se halla sobre la tierra en la cual estás. Por consiguiente, no es tanta la computación de su tiempo, en lo que respecta a su número de días, de meses y de años. Y el Señor me dijo: Abraham, estos dos hechos existen. He aquí tus ojos lo ven. Te es concedido conocer los tiempos de computar y el tiempo fijo. Sí, el tiempo fijo de la tierra sobre la cual estás, así como el tiempo fijo del luminar mayor que se ha puesto para señorear el día, y el tiempo fijo del luminar menor
que se ha puesto para señorear la noche. Ahora, el tiempo fijo del luminar menor es más largo en cuanto a su computación que la computación del tiempo de la tierra sobre la cual estás. Y donde existan estos dos hechos, habrá otro sobre ellos, es decir, habrá otro planeta cuya computación de tiempo será más larga todavía. Y así, habrá la computación del tiempo de un planeta sobre otro, hasta acercarte a Kolob, el cual es según la computación del tiempo del Señor. Este Kolob está colocado cerca del trono de Dios para gobernar a todos aquellos planetas que pertenecen al mismo orden que aquel sobre el cual estás. Y te es dado a conocer el tiempo fijo de todas las estrellas que han sido puestas para dar luz, hasta acercarte al trono de Dios. Así fue que yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, como un hombre habla con otro, y me habló de las obras que sus manos habían hecho. Y él me dijo, Hijo mío, y tenía extendida su mano. He aquí, te mostraré todas estas. Y puso su mano sobre mis ojos, y vi aquellas cosas que sus manos habían creado, las cuales eran muchas, y se multiplicaron ante mis ojos, y no pude ver su fin. Y me dijo, esto es Shinea, que es el sol. Y me dijo, Kokob, que significa estrella. Y me dijo, Olea, que es la luna. Y me dijo, Kokaubeam, que quiere decir estrellas, o sea, todos los grandes luminares que había en el firmamento del cielo. Y era de noche cuando el Señor me habló estas palabras: Te multiplicaré a ti y a tu posteridad después de ti, igual que a estas. Y si puedes contar el número de las arenas, así será el número de tus descendientes. Y el Señor me dijo, Abraham, te enseño estas cosas antes que entres en Egipto, para que declares todas estas palabras. Si existen dos cosas y una está sobre la otra, habrá cosas mayores sobre ellas. Por consiguiente, Kolob es la mayor de todas las Kokaumbeam que has visto, porque está más cerca de mí. Ahora bien, si hay dos cosas, una sobre la otra, y si la luna está sobre la tierra, entonces puede ser que sobre ella exista un planeta o una estrella. Y no hay nada que el Señor tu Dios disponga en su corazón hacer que Él no haga. De ahí que Él hizo la estrella mayor. Así también, si hay dos espíritus, y uno es más inteligente que el otro, sin embargo, estos dos espíritus, a pesar de ser uno más inteligente que el otro, no tienen principio, existieron antes, no tendrán fin, existirán después, porque son Nolaum, o eternos. Y el Señor me dijo, estos dos hechos existen. Hay dos espíritus, y uno es más inteligente que el otro. Habrá otro más inteligente que ellos. Yo soy el Señor tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. El Señor tu Dios envió a su ángel para librarte de las manos del sacerdote de Elquena. Yo habito en medio de todos ellos, por tanto, he descendido ahora para darte a conocer las obras que mis manos han hecho, por lo que mi sabiduría los sobrepuja a todos ellos, pues reino arriba en los cielos y abajo en la tierra, con toda sabiduría y prudencia sobre todas las inteligencias que tus ojos han visto desde el principio. Yo descendí en el principio en medio de todas las inteligencias que has visto. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos,
fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado, les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Y el Señor dijo: ¿A quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre: Heme aquí, envíame. Y otro contestó y dijo: Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo: Enviaré al primero. Y el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado, y muchos lo siguieron ese día. Abraham también experimentó una visión, la cual se registra en el capítulo 3 de Abraham. A continuación se releerán los versículos del 22 al 26 para dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se leerá Abraham, capítulo 3, los versículos del 22 al 26, que dicen lo siguiente. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: A estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado, les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Medite a continuación. ¿Qué hay en estos versículos que acabamos de releer de Abraham capítulo 3 que podría contribuir a responder la petición de Moisés? Medite brevemente. Se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Al leer estos capítulos de Moisés y de Abraham, apunte otras verdades que ellos aprendieron en sus visiones. Verdades sobre Dios, verdades sobre sí mismos y verdades sobre los propósitos de las creaciones de Dios. Coloque pausa al video y haga este ejercicio ahora mismo. Después de haber efectuado este ejercicio, medite a continuación. ¿Cómo influyen estas verdades en la forma en que usted se ve a sí mismo y al mundo que le rodea? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Ustedes son importantes para él, por el presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2011, el cual escucharemos a continuación.
Permíteme invitar a los jóvenes de la iglesia que por favor sigan el consejo del presidente Packer de esta mañana. Es maravilloso vivir en una época en que los profetas viven y guían la obra de Dios aquí en la tierra. Y tenemos la bendición de tener al presidente Monson como nuestro verdadero profeta y viviente. Al anunciar nuevos templos en todas partes del mundo, el presidente Monson nos volvió a demostrar cómo la iglesia está avanzando. Permítame hacer referencia a otro gran profeta de su tiempo, sí, Moisés, quien fue uno de los más grandes profetas que el mundo haya conocido. Fue criado por la hija de Faraón y pasó los primeros 40 años de su vida en los recintos reales de Egipto. Él fue testigo ocular de la gloria y del esplendor de ese antiguo reino. Años más tarde, en la cima de una alejada montaña, aislado del esplendor y de la magnificencia del poderoso Egipto, Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él, cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Durante el curso de esa visitación, Dios le mostró a Moisés la obra de sus manos, concediéndole una vislumbre de su obra y gloria. Al concluir la visión, Moisés cayó a tierra por el espacio de muchas horas. Cuando finalmente recuperó sus fuerzas, se dio cuenta de algo que en todos sus años en la corte de Faraón nunca antes se le había ocurrido. Él dijo: sé que el hombre no es nada. Cuanto más aprendemos acerca del universo, más entendemos, al menos en parte, lo que Moisés descubrió. El universo es tan grande, misterioso y glorioso que es incomprensible para el alma humana. He creado incontables mundos, le dijo Dios a Moisés. Las maravillas del cielo por la noche son un bello testimonio de esa verdad. Pocas cosas me han pasmado de tanta emoción como volar en la oscuridad de la noche a través de océanos y continentes y contemplar desde la ventana de la cabina de mando la gloria infinita de millones de estrellas. Los astrónomos han intentado contar el número de estrellas en el universo. Un grupo de científicos calcula que el número de estrellas que se aprecian desde nuestros telescopios es 10 veces mayor que todos los granos de arena de las playas y los desiertos del mundo. Esa conclusión tiene un sorprendente parecido a la declaración que hizo el antiguo profeta Enoc. Si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Dada la inmensa de las creaciones de Dios, no es de sorprender que el grandioso rey Benjamín aconsejara a su pueblo que retuviera siempre en su memoria la grandeza de Dios y su propia nulidad. Pero a pesar de que el hombre no es nada, me llena de maravilla y asombro pensar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y a pesar de que contemplemos la inmensidad del universo y digamos, ¿qué es el hombre en comparación a la gloria de la creación? Dios mismo dijo que nosotros somos la razón por la que creó el universo. Su obra y gloria, el propósito de este magnífico universo es salvar y exaltar a la humanidad. En otras palabras, la enorme amplitud de la eternidad, las glorias y los misterios del espacio infinito y del tiempo se han creado todos para el beneficio de los mortales comunes y corrientes como ustedes y yo. Nuestro Padre Celestial creó el universo a fin de que pudiésemos lograr nuestro potencial como hijos e hijas de Él. Esta es la paradoja del hombre. Comparado a Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios.
En comparación a la creación infinita, tal vez parezca que no somos nada, pero en nuestro interior arde la chispa del fuego eterno. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin, y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. El gran impostor sabe que una de sus herramientas más eficaces para descarriar a los hijos de Dios es apelar a los extremos de la paradoja del hombre. Con algunos apela a sus tendencias orgullosas, halagándolos y alentándolos a creer en la fantasía de su propia importancia e invencibilidad. Les dice que han superado lo común y que debido a su habilidad, primogenitura, belleza o condición social, son mejores que la medida común de todo lo que los rodea. Los lleva a pensar que por esa razón no están sujetos a las reglas de nadie más y no necesitan incomodarse por los problemas de ninguna otra persona. Se dice que a Abraham Lincoln le gustaba un poema que dice lo siguiente: ¿por qué el espíritu del mortal de orgullo se ha de llenar? Como veloz meteoro, cual nube fugaz, como destello de luz u ola que rompe, de esta vida al sepulcro pasará el hombre. Los discípulos de Jesucristo comprenden que, comparada con la eternidad, nuestra existencia en esta esfera mortal es solo un breve momento en el espacio y el tiempo. Reconocen que el verdadero valor de la persona tiene poco que ver con lo que el mundo considera en alta estima. Saben que podrían amontonar todo el dinero del mundo y que no podría comprar una hogaza de pan en el plan de los cielos. Los que heredarán el reino de Dios son aquellos que se vuelven como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tales discípulos comprenden también que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Otra forma en que Satanás nos engaña es mediante el desánimo. Él hace lo posible por hacer que nos concentremos en nuestra propia nulidad, hasta que empezamos a dudar de que tenemos ningún valor. Nos dice que somos demasiado insignificantes para que alguien se fije en nosotros, que nos han olvidado, especialmente Dios. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal que tal vez sea de ayuda para aquellos que se sienten insignificantes, olvidados o solos. Hace muchos años asistí a un entrenamiento para pilotos en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me encontraba lejos de mi hogar, siendo un joven soldado de Alemania Occidental, nacido en Checoslovaquia, criado en Alemania Oriental y que hablaba inglés con mucha dificultad. Recuerdo claramente mi viaje a nuestra base de entrenamiento en el estado de Texas. Estaba sentado en el avión al lado de un pasajero que hablaba con un marcado acento sureño. Casi no podía entender una palabra de lo que decía, y en realidad me preguntaba si en todo ese tiempo me habían enseñado el idioma equivocado. Me provocaba pánico el pensar que tendría que competir para los puestos más destacados del entrenamiento de pilotos con estudiantes cuya lengua materna era el inglés. Al llegar a la base aérea en el pueblito de Big Spring, en Texas, busqué y encontré la rama santo de los últimos días, que consistía en un puñado de miembros maravillosos que se reunían en cuartos alquilados en la base misma, mientras construían una pequeña capilla que serviría como lugar permanente de la iglesia. En aquellos días, los miembros ponían la mano de obra
para construir los nuevos edificios. Día tras día asistía a mi entrenamiento y estudiaba lo más que podía, y después pasaba la mayor parte del tiempo libre trabajando en la nueva capilla. Allí aprendí que un 2x4 no es un paso de baile, sino un trozo de madera. También aprendí la importante técnica de supervivencia de no pegarle al dedo con el martillo al clavar clavos. Pasaba tanto tiempo trabajando en la capilla que el presidente de la rama, que también era uno de nuestros profesores de vuelo, expresó preocupación de que tal vez debía pasar más tiempo estudiando. Mis amigos y compañeros pilotos también se mantenían ocupados en actividades de tiempo libre, aunque creo que se podría decir que algunas de esas actividades no se habrían conformado a lo que aparece en el folleto para la fortaleza de la juventud. Por lo que a mí respecta, disfrutaba ser parte de esa pequeña rama del oeste de Texas, practicar mis nuevas destrezas de carpintero y mejorar mi inglés al cumplir mis llamamientos para enseñar en el quórum de élderes y en la escuela dominical. En esa época, Big Spring, a pesar de su nombre, que significa manantial grande, era un lugar pequeño, insignificante y desconocido. Y muchas veces yo me sentía de la misma manera. Insignificante, desconocido y un tanto solitario. No obstante, ni una sola vez dudé si el Señor se había olvidado de mí o si podría encontrarme en ese lugar. Sabía que a mi Padre Celestial no le importaba dónde estuviera, el lugar que ocupara en mi clase de entrenamiento como piloto o el llamamiento que tuviera en la iglesia. Lo que le importaba es que me estuviera esforzando, que inclinara mi corazón hacia Él y que estuviera dispuesto a ayudar a los que me rodeaban. Sabía que si me esforzaba todo lo posible, todo saldría bien. Y todo salió bien. Al Señor no le importa si pasamos nuestros días trabajando en recintos de mármol o en los cubículos de un establo. Él sabe dónde estamos, no importa cuán humildes sean nuestras circunstancias. Él usará a su propia manera y para sus santos propósitos a aquellos que inclinen su corazón hacia Él. Dios sabe que algunas de las almas más grandes que hayan vivido son las de aquellos que nunca aparecen en las crónicas de la historia. Son almas benditas y humildes que se esfuerzan por emular el ejemplo del Salvador y que pasan la vida haciendo el bien. Una de esas parejas, los padres de un amigo mío, ilustran ese ejemplo. El esposo trabajaba en una fundición de acero en Utah. A la hora de almuerzo, él sacaba sus escrituras o una revista de la iglesia y se ponía a leer. Cuando los otros trabajadores lo veían, se burlaban de él y cuestionaban sus creencias. Siempre que lo hacían, él les hablaba con bondad y confianza. No permitía que la falta de respeto de ellos lo hiciera enojar o los disgustara. Años más tarde, uno de los que se burlaban de manera más vocíferamente enfermó de gravedad. Antes de morir, pidió que ese hombre humilde hablara en su funeral y lo hizo. Ese fiel miembro de la iglesia nunca tuvo mucho en lo que respecta a nivel social o riqueza, pero su influencia se extendió profundamente hacia todos los que lo conocieron. Murió en un accidente industrial mientras se detenía para ayudar a otro obrero que estaba atascado en la nieve. En menos de un año, su viuda tuvo que someterse a una cirugía del cerebro, lo que le dejó paralítica. Pero a la gente le gusta ir a pasar tiempo con ella porque ella escucha, recuerda, se interesa. Debido a que no puede escribir, memoriza los números telefónicos de sus hijos y nietos y con ternura recuerda cumpleaños y aniversarios. Quienes la visitan salen de allí sintiéndose mejor sobre la vida y sobre sí mismos. Sienten su amor. Saben
que para ella son importantes. Nunca se queja, sino que pasa los días siendo una bendición para los demás. Una de sus amigas dijo que esa mujer era una de las pocas personas que jamás había conocido que verdaderamente ejemplificaba el amor y la vida de Jesucristo. Esa pareja habría sido la primera en decir que no eran muy importantes en este mundo, pero el Señor utiliza una balanza muy diferente de la del mundo para pesar el valor de un alma. Él conoce ese fiel matrimonio, los ama. Sus acciones son un testimonio viviente de su gran fe en Él. Hermanos y hermanas, quizás sea cierto que un hombre no es nada en comparación a la inmensidad del universo. A veces, quizás nos sintamos insignificantes, invisibles, solos u olvidados, pero siempre tengan presente, son importantes para Él. Si alguna vez dudan ello, consideren estos 4 principios divinos. Primero, Dios ama a los mansos y a los humildes, porque son mayores en el reino de los cielos. Segundo, el Señor confía que la plenitud de su evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Él ha elegido que lo débil del mundo venga y abata lo fuerte y poderoso y avergüence a lo fuerte. Tercero, no importa dónde vivan, no importa sus humildes circunstancias, cuán escaso sea su empleo, o cuán limitadas sean sus habilidades, cuán ordinaria sea su apariencia, o cuán insignificante parezca ser su llamamiento en la iglesia. Ustedes no son invisibles para su Padre Celestial. Él los ama. Él conoce su humilde corazón y sus actos de amor y bondad. Juntos forman un perdurable testimonio de su fidelidad y de su fe. Cuarto, y por último, por favor comprendan que lo que por ahora ven y sienten no es lo que será para siempre. No sentirán soledad, pesar, dolor y desaliento para siempre. Tenemos la fiel promesa de Dios de que Él no olvidará ni abandonará a quienes inclinen su corazón hacia Él. Tengan esperanza y fe en esa promesa. Aprendan a amar a su Padre Celestial y conviértanse en su discípulo en palabra y en hecho. Tengan la seguridad de que si tan solo se aferran, creen en Él y permanecen fieles en guardar los mandamientos, un día sentirán por ustedes mismos las promesas que le fueron reveladas al apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos y hermanas, el ser más poderoso del universo es el Padre de su Espíritu. Él los conoce, Él los ama con un amor perfecto. Dios los ve no solo como un ser mortal en un pequeño planeta que vive por un breve lapso. Él los ve como su hijo o su hija. Él los ve como el ser que son capaces y que fueron diseñados para llegar a ser. Él quiere que sepan que son importantes para Él. Ruego que por siempre creamos, confiemos y alineemos nuestra vida a fin de que comprendamos nuestro verdadero valor y potencial eternos. Ruego que seamos dignos de las valiosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Es mi oración. En el nombre de su Hijo, sí, Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el tema Vida Preterrenal, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Hubo otras personas, aparte de Abraham,
que fueron escogidas antes de nacer? Esto es correspondiente a Abraham, capítulo 3, los versículos del 22 al 23, los cuales releeremos a continuación. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas. Y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus. Y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. En el mundo preterrenal de los espíritus, Dios designó a ciertos espíritus para cumplir misiones concretas durante su vida en la tierra. Esto se denomina preordenación. La doctrina de la preordenación se aplica a todos los miembros de la Iglesia, no solo al Salvador y a sus profetas. Esto es un fragmento del tema del Evangelio, preordenación, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, ¿cómo obtuvimos los libros de Moisés y de Abraham? El libro de Moisés es la primera parte de la traducción inspirada de la Biblia que hizo José Smith. El libro de Abraham fue revelado a José Smith durante su labor con algunos papiros egipcios. Esos libros, que hoy en día se encuentran en la perla de gran precio, ofrecen mucha información que no se halla en el Antiguo Testamento acerca de Moisés, de Abraham y de otros profetas. Para aprender más en cuanto a cómo obtuvimos dichos libros, se recomienda ver el tema Traducción de José Smith de la Biblia, uno de los temas de historia de la Iglesia, disponible en churchofjesuschrist.org, e igualmente el tema Traducción e historicidad del libro de Abraham, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 1. Moisés 1, Abraham 3. Lección asignada del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022. Titulado Esta es mi obra y mi gloria.